Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Juan Carlos Tanus. Él es miembro de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. A ustedes por la invitación. Muy oportuna su visita porque los ojos de la región han estado sobre la frontera colombo-venezolana a partir de la medida en la cual se decreta estado de excepción en varios municipios de la frontera colombo-venezolana. El tema de los derechos humanos ha sido determinante en las últimas horas y quisiéramos conocer cuál es la situación de los colombianos que hacen vida en nuestro país. Sabemos que las estadísticas manejan una cifra de aproximadamente 5 millones de colombianos que hacen vida en el territorio nacional. El tema de los derechos humanos. Ayer se hablaba de derechos humanos en la frontera. Hemos visto imágenes de familias que se han sido deportadas del territorio venezolano a Colombia. ¿Cuál es la situación? Bueno, fíjese, en particular el tema de derechos humanos siempre va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Aquí hay que resaltar que hay toda una campaña en Colombia a raíz del cierre de frontera y las condiciones económicas que eso ha generado para por lo menos los primeros 3 millones de pobladores ahí en ese costado fronterizo que se ven afectados por la medida en términos económicos, no por violación alguna de derechos humanos. Y eso lógicamente ha permitido que se genere toda una espiral en términos mediático a nivel internacional. Es una realidad el tema de los derechos humanos en Colombia. Yo creo que antes de preguntarnos si Venezuela ha violado los derechos humanos o hacer unos falsos señalamientos, había que revisar cuáles derechos humanos han sido violados a la población colombiana, que ha salido del territorio colombiano hacia Venezuela. Por eso es el tema, digamos, es un tema para revisar con mucho cuidado. No se debe hacer una interpretación, toda vez que, como lo hemos señalado, los procesos estuvieron adaptados a la Ley de Migración y Extranjería venezolana, que lógicamente conduce a la violación del artículo 38 y 39. Usted ha mencionado una arista importante y es la parte económica. Se ha hablado de mafias que buscan debilitar el Bolívar y usted en declaraciones previas había sido un señalamiento acerca de la resolución número 8. ¿Qué es lo que está pasando en materia económica en la frontera? Hay dos elementos importantes. Uno es el abandono que el Estado, que el gobierno colombiano ha hecho sobre la región fronteriza. Más de 40 años de abandono para una política económica pública. Y dos, es que hay un instrumento legal emanado del Banco de la República que legisla en función de dar facultades a quienes intervienen en la operación económica para fijar el valor empobrecido del Bolívar. Y ese valor empobrecido del Bolívar es el que sustenta el gran negocio del contrabando. Pero a su vez, el Banco de la República de Colombia tiene facultades para fijar la tasa representativa del mercado para negociaciones con países vecinos. Es decir, hay dos legislaciones para atender una sola moneda en el mercado interno colombiano. Usted estaba haciendo una convocatoria para una actividad el día de mañana de los colombianos en Venezuela. Ha habido mucha incertidumbre en el medio de la comunidad colombiana que hace vida en nuestro país acerca de lo que pueda pasar, cómo va a ser su destino en los próximos días. Debería haber incertidumbre entre los colombianos que viven en Venezuela de manera honesta. Bueno, fíjese, resaltamos justamente que la mayoría de colombianos que estamos en Venezuela, la gran mayoría, somos honestos, honrados, trabajadores y además hemos venido a desarrollar proyectos de vida en el territorio venezolano. Nadie que esté vinculado a las iniciativas legales tendría por qué tener hoy temor. Ahora, quienes hoy tenemos alguna irregularidad en términos migratorios tampoco deben sentir temor, porque primero, si un gobierno logró generar un proceso de visibilización para la migración y sobre todo para los colombianos, fue el gobierno del presidente Chávez, cuando en el año 2004 produce el decreto 2823 que genera una amnistía para regularizar y atender en términos migratorios a toda esa franja colombiana. Esa convocatoria de justamente mañana a partir de las 11 de la mañana en las plazas de Bolívar de 8 estados de Venezuela, es justamente para generar una confianza, un proceso de mayor participación, para que la colombianidad se convierta en un sujeto más activo en términos de lo político. E incluso frente a derechos, sería muy importante revisar cuántos de los colombianos que estamos en Venezuela no hemos podido ejercer el derecho a votar en Colombia, y lo vamos a hacer a partir de este ejercicio en la convocatoria del Movimiento de Colombianos Bolivarianos en Venezuela, que es una expresión organizada como sujetos políticos activos de esta sociedad. ¿Cuáles son las expectativas del cara a cara entre el presidente Santos y el presidente Maduro en Quito?
La colombianidad tiene la esperanza puesta justamente en que va a haber un reconocimiento de la gravedad de la frontera frente al tema del narcotráfico, el paramilitarismo, la conflictividad urbana, el tema del contrabando, la extracción de gasolina y el componente económico que se juega en la frontera. Creo que si hay sinceridad y voluntad política, resolvemos el gran tema de la frontera a partir de este encuentro. Lógicamente no va a ser fácil, pero creo que hay ya la voluntad y la dinámica y sobre todo el acompañamiento de nuestros vecinos. La UNASUR justamente juega un papel importante, la CELAC contribuye a que haya una decisión que ayude a los dos pueblos hermanos como históricamente lo hemos sido. Así es, nos une la historia y una tradición de hermandad con Colombia. Gracias por acompañarnos. Estuvo aquí con nosotros Juan Carlos Tanus, él es miembro de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.